Hola chiquis, les voy a hacer un videito, un tutorial. Yo no me voy a filmar, no me voy a mostrar porque me da vergüenza. Pero está bueno el tema de poder explicarles en un papel porque si no se van a complicar y no me van a entender nada si lo hago teórico. Estamos hablando en relación al IVA, ¿sí? Ustedes ya trabajaron el IVA, usaban la alícuota o el porcentaje del 21, ¿sí? Lo hacían con Nacha, lo hicieron en cuarto y lo hicieron en quinto. El tema es que ahora lo que vamos a aprender este año es varias compras y varias ventas por mes y qué pasa cuando liquido un mes y me queda saldo a favor, cómo lo arrastro al mes siguiente y cómo lo arrastro al mes siguiente. ¿Por qué me pueden quedar saldos a favor? Porque compré, por ejemplo, pagué mucho IVA y no vendí, o porque tenemos lo que llamamos agentes de retenciones y percepciones que nos retienen y nos perciben. Esto es una parte nueva del IVA, porque ustedes no la vieron. Los agentes de retención y percepción. No me acuerdo si en el material teórico creo que lo menciona, lo que les pasé ayer jueves 11, no 12, no antes de ayer. Sí, lo subí ayer el Word. Bueno, a ver, AFIP menciona, nombra o indica a algunos contribuyentes para que le ayuden, así digamos así, como que le ayuden a recaudar, ¿sí? Entonces, a dedo menciona, o sea, agarra de su nómina de contribuyentes y los asigna como agentes de recaudación. Esos se llaman agentes de recaudación. ¿Qué hace? Les dice, bueno, a ver, ayúdenme a recaudar el impuesto antes de que llegue fin de mes y recién los contribuyentes liquiden y paguen. Háganlo antes, háganlo en cada compra, en cada venta. Siempre son grandes contribuyentes, ¿no? Empresas en general, grandes contribuyentes. Uno pequeño, un comerciante pequeño, no lo menciona FIP como agente de recaudación. Las retenciones se realizan en las ventas, es decir, en los pagos que hace mi cliente. En cambio, las percepciones se hacen en las compras, ¿sí? O sea, acá serían las cobranzas, mejor dicho. Vamos a arreglar cobranzas mías, siempre visto desde el punto de una sola persona. Y las compras en mis pagos, ¿sí? Percepciones, cuando yo le compro y le pago a mi proveedor, y las retenciones se producen en mis ventas, en mis cobranzas a los clientes. A ver, voy a hacerlo con un ejemplo de dibujitos porque quizás se entienda mejor. Esta soy yo, mi negocio, ¿sí? Mi negocio. Obviamente yo para poder comercializar, ¿qué hago? Le compro a mi proveedor, le compro a mi proveedor y le vendo a mi cliente, ¿sí? Acá compro y acá vendo, ¿sí? Este proveedor me trae la mercadería y yo le pago, simbolito de pesos. Y a mi cliente yo le entrego la mercadería y mi cliente me manda la platita, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Mi proveedor me percibe, es decir, me cobra un poco más. Me cobra, además del 21%, también hay varias alícuotas de las percepciones y no importa ahora el monto porque eso se va a ir modificando. Yo lo que quiero que entiendan es el circuito. Vamos a suponer que es el 3% de la percepción. Entonces me cobra el IVA general del 21% y además un 3%, que es la percepción.
¿sí? Este sería el IVA general y esta es la percepción. Y yo a mi cliente hago lo mismo, o sea, le vendo, él me paga, pero mi cliente me retiene. No el 21, porque mi cliente no me paga a mí el IVA, al contrario, yo se lo cobro a él. Pero me dice, bueno, de lo que te tengo que pagar en la factura, te voy a retener el 3 o 3,5 puede ser. A veces las percepciones y las retenciones no tienen exactamente la misma alícuota. Por ejemplo, me dice, me retiene a mí el 3,5%. ¿Sí? Entonces siempre acuérdense que vamos a estar liquidando desde un punto de vista, porque obviamente si yo me paro acá, voy a tener una percepción y una retención. Pero si yo me paro acá, voy a tener, este proveedor va a tener mi retención posiblemente, porque quizás los tres seamos agentes de recaudación. Mi proveedor, yo y mi cliente. Entonces, en ese caso, mi proveedor va a tener acá estamos ya hablando de una cadena comercial. Obviamente, acuérdense que lo vieron en micro y macro y en geografía económica, los circuitos productivos, las cadenas de comercialización, desde aquellas empresas que pertenecen al sector primario, le venden al sector secundario, a las industrias, a modo de repaso lo estoy diciendo, sector primario, extracción de recursos naturales, extrae los recursos de la tierra, le vende al industrial, al sector secundario, a las industrias, que procesan esa materia prima y le venden esos, el sector secundario le vende al terciario, a los comerciantes mayoristas. El mayorista a su vez le vende al minorista y así sucesivamente. Entonces en esa cadena el IVA siempre está presente, siempre se va a ir cobrando. Uno lo paga y lo cobra. Ese que compró lo pagó y cuando vende lo cobró. Y ese otro que compró vuelve a pagar y cuando lo vende vuelve a cobrar. Entonces, un concepto muy importante es que el IVA no es un costo, es un pasamanos. Pago, cobro y la diferencia entre el pago y el cobro es lo que deposito a FIP. ¿Se acuerdan? Ahí teníamos entonces que el IVA de de los pagos era el IVA crédito fiscal, ¿sí? Cuando yo pagaba en mis compras tenía un IVA crédito fiscal y el IVA de las ventas era el débito fiscal, ¿se acuerdan? Entonces es un pasamanos. A mi proveedor le pago mi crédito fiscal y a mi cliente le cobro el débito fiscal. La diferencia entre los dos va a ser el IVA a pagar, si este es más grande que este. ¿Sí? Le pago a FIP, organismo recaudador a nivel nacional, la diferencia, todo lo que le cobra a mi cliente, pero ojo, le descuento, me resto, vuelvo a recuperar lo que le paga a mi proveedor y esa diferencia se la deposito a FIP. Bueno, vamos a hacer un repaso de SIC. A ver, acuérdense que ustedes con Nacha tenían en el libro diario, compraban mercaderías, por ejemplo, entonces damos de alta mercaderías. Vamos a suponer que la pagamos 100 pesos, ¿sí? Neto de impuestos 100 pesos. Para hacerlo redondo y con números fáciles de calcular, teníamos el IVA, crédito fiscal, 21 pesos. Y vamos a suponer que lo pagamos en caja. Para hacerlo más sencillo, ¿cuánto pagamos? A nuestro proveedor 121. Hasta ahí, sencillo. Bueno, vamos a suponer que nuestro proveedor es agente de recaudación, o sea, retiene y percibe. A mí en este caso me percibe, porque me está cobrando, entonces me percibe un poquito más. Esa percepción, como yo luego me la voy a descontar, me la voy a cobrar cuando tenga que liquidar a fin de mes, es un activo, porque es algo a favor, es un derecho. Entonces, vamos a corregir acá, vamos a poner retención 3% para hacerlo sencillo, ¿sí? Entonces, acá obviamente no va a ser 121, vamos a bajar esto. Perdonen la desprolijidad, pero como que lo voy arreglando sobre la marcha. Mercadería 100. El 21% de 100, 21 pesos.
¿sí? O sea, debe haber. 3% debe siempre sobre los 100, ¿sí? El IVA general sobre los 100 y la retención también sobre los 100, sobre la mercadería neta de impuestos. ¿Está bien? Ojo con eso. 3% de 100, 3. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿cuánto le pagué a mi proveedor? 121, 22, 23, ¿no? 24, que salame. 21, 22, 23, 24. ¿Sí? Ahí sí ponemos caja. Ahí tendríamos una compra. Una compra con una, en este caso es percepción. Estoy haciendo lío, no los quiero confundir. Cuando yo estoy comprando es una percepción. Y ahora cuando vendo me retienen. Sufro una retención. Vamos a suponer que no hay más operaciones en el medio y ahora decido vender esto. Esto que compré a 100, le voy a poner un margen de ganancia del 100%, o sea, al doble de lo que me costó, y lo voy a vender. Entonces, sabemos que tenemos ventas. La primera cuenta que pensamos cuando digo que vendemos algo es ventas, ¿sí? Bueno, acá repasemos clasificación, ya que estamos más activo, más activo, más activo, menos activo, ¿sí? 124 le pagué a mi proveedor con una percepción que me cobró, una percepción del 3%. Bueno, vamos a suponer que la retención ahora también es del 3%, pero me la hace mi cliente, ¿sí? Ahora voy a vender. Percepción en las compras, retención en las ventas. Por favor, eso no se mezclen. Cuando compro y pago me perciben, cuando vendo y cobro me retienen. Acá me percibe mi proveedor, acá me retiene mi cliente. Bueno, vendo. Si la mercadería valía 100 y le duplico el porcentaje del margen de ganancia, la voy a vender a 200, ¿sí? Si la vendo a 200, tengo que calcular el 21%. El 21% del IVA, pero en este caso acuérdense que se llamaba IVA débito fiscal. IVA débito fiscal. El 21% de 200, bueno, si de 100 era 21, de 200 es el doble. 2,42, ¿sí? Bueno, y vamos a suponer que lo cobramos en caja, con el efectivo. Tenemos más activo, tenemos más resultado positivo y tenemos acá un pasivo. ¿Por qué un pasivo? Era pasivo el IVA débito fiscal, porque es plata que yo le estoy cobrando a mi cliente, pero no es mía. Se la debo a FIP. Entonces tengo yo un pasivo contra FIP, porque no es mía, la tengo que depositar. Bueno, y mi cliente me dice, ¿sabes qué? No te voy a pagar 2,42, porque yo soy un agente de recaudación nombrado por AFIP y te tengo que retener el 3%. Te tengo que retener, en vez de pagarte 242, te calculo el 3%. ¿Sí? Siempre se calcula el IVA, tanto el 21 como las retenciones y percepciones sobre la mercadería neta, la mercadería pura. No hago un porcentaje sobre el IVA. IVA sobre IVA, no, nunca. Siempre sobre la mercadería, los 100 y los 200. ¿Estamos? Bueno, entonces, como esta persona, este cliente me hace una retención, me retiene, me saca plata, que luego él va a depositar a FIP a nombre mío, me tiene que dar una cuestión teórica ahora, me tiene que dar un certificado, ¿sí? Ojo con todo esto, anoten todo. El cliente me saca plata y obviamente no va a coincidir lo que dice la factura que tengo que cobrar con la plata que recibo. Esa diferencia me la tienen que justificar en un comprobante, papelito, con sus datos, que dice que me retiene en concepto de IVA, ¿sí? Esa es una cuestión teórica. Las retenciones se justifican por intermedio de un comprobante de retención. Papelito que tiene los nombres del cliente, que obviamente como estamos hablando de agentes de recaudación y dijimos que son grandes contribuyentes, son todos responsables inscriptos, tienen todo en orden, todo el papelerío, todo bien con número de quit, con fecha de inicio, con todos los chiches. Así que a mí me va a quedar un comprobante que sumado a la plata que recibo, entre las dos cosas, me va a dar el monto de la factura. ¿Sí? En el material que les subí, en el Word, hacen un repaso sobre facturas A, B, C, quién se la da a quién, cuándo.
Esto es ideal para trabajar en el aula con un hermoso pizarrón, pero bueno, nos estamos acomodando a los tiempos que corren. Bueno, entonces, no cobro los 242, me va a aplicar una retención. Y en este caso, también es un activo esta retención. Entonces lo voy a poner en el debe, retención 3%. ¿Por qué es un activo, más activo? Porque mi cliente me tiene plata mía, agarra plata mía y la tiene se la deposita a FIP a nombre mío. Adelanta mi impuesto antes de que yo llegue a fin de mes y liquide. Me lo adelanta una porción. Entonces yo tengo un activo, un crédito contra FIP, porque AFIP ya tiene plata mía a cuenta de antemano, ¿se entiende? De antemano. Bueno, entonces, acuérdense, percepciones y retenciones, cuando yo las sufro, son activos. Y cuando llega a fin de mes y liquido mi impuesto, es un activo que baja, porque lo tomo, hago uso de ese activo. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me hacen las percepciones, mi proveedor o mi cliente me hace la retención, en los dos casos sube mi activo. Cuando llegue fin de mes y tenga que liquidar, me las tomo, las descuento, ahí las hago bajar como cualquier activo por el haber. Suben por el debe, bajan por el haber. Entonces, vamos a calcular. Bueno, a ver, 2,42. El 3% sean 6 pesos, ¿sí? 6 pesos porque si el 3% de 100, vamos a hacerlo rápido, números fáciles, 6 pesos. Bueno, entonces, hacemos 200, bueno, acá se me fue un 2 de más, este 2, inconscientemente ya estaba sumando el 200 yo, perdón. Tenemos los 200 de las ventas que le tengo que cobrar a mi cliente, más los 42 del IVA general. ¿Cuánto me tendría que pagar? Supuestamente, si no hubiera retenciones, me tendría que pagar 242. Pero como me retiene 6, le restamos y tenemos la diferencia, 236, ¿no? 6 y 6, 12, ahí está. Estoy dormida porque si les cuento son las 8 y pico de la mañana. Bueno, pero está 6 y 6, 12, me llevo 1, 4, listo, perfecto. Así que ahí ya tendríamos un asiento muy parecido a lo que veían con Nacha, muy parecido, una compra, una venta, pero incorporamos los conceptos de agentes de recaudación, donde el mismo contribuyente retiene y percibe. ¿Sí? En este caso, mi proveedor a mí me percibió, pero esa persona a su proveedor le retiene. ¿Sí? Y yo, que acá sufrí una percepción, y luego con la venta sufro de mi cliente una retención, también en este caso yo sufro la retención, pero yo a mi proveedor también lo podría haber retenido. No les voy a hacer todos los cálculos en simultáneo porque no van a entender nada y se van a volver locos. Porque si los tres, yo, que estoy acá, yo, mi proveedor y mi cliente, los tres somos agentes de percepción y de retención, es decir, de recaudación, a su proveedor le retiene y a mí me percibe, pero yo a él le puedo retener, ¿sí? A yo le puedo percibir, a mí me retiene, y si yo estuviera en el medio de la cadena y no fuera un consumidor final, sino que fuera otro comerciante, a su vez él percibe al que le vende, y así es una cadenita hermosa, preciosa, con muchos eslabones, donde el IVA se paga y se cobra. Lo paga y lo cobra. Lo paga y lo cobra. Lo paga y lo cobra. Y siempre cada uno va a ir depositando a FIP la diferencia entre lo que paga y cobra, la diferencia entre lo que paga y cobra, la diferencia entre lo que paga y cobra. ¿Sí? Si yo les hago todo a la vez, que percibe y retenga, yo que percibe y retenga, él que percibe y retenga, se van a volver loquísimos. Entonces, yo me posiciono en mi lugar, en mi liquidación, me olvido que yo le puedo retener a él para no confundirnos, porque en todo caso la retención que yo le hice se la deposito a FIP, pero no hago nada con eso. La percepción me olvido que yo lo puedo percibir a él para no confundirnos.
voy a tomar solo lo que yo sufro, las percepciones que me hacen a mí y las retenciones que me hacen a mí. Si no, nos vamos a volver locos. No me lo entenderían ni en el aula ni acá. Bueno, hasta acá un mini repaso. Ahora voy a hacer otro videito con el ejercicio y con ya el cuadro que sigue, porque hasta acá ustedes llegaban a la planilla del libro diario nada más. Pero luego de esto hay dos cuadros más, ¿sí?